Bueno, vamos a dar inicio a este webinar. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Me presento rápidamente. Mi nombre es Rebeca Basurto. Soy gerente de ventas en Itera, México, para la línea de negocio de nube. Y de antemano quisiera comentarles que deseamos tanto AWS como Itera que primeramente estén muy bien, que en su familia también esté bastante bien, en sus casas todo esté pues lo mejor posible con todo esto, ¿no? Gracias por estar aquí con nosotros, esperamos que sea de su interés este webinar y ya verán que tiene muchas ventajas, muchos beneficios para también poder hacer paso a esta situación que estamos viviendo. Bueno, el objetivo del webinar es básicamente el poderles comentar un poco los principios de lo que un framework que se llama Well Architected en AWS. Este framework es un ABC para poder mejorar las arquitecturas que están en la nube y cómo poder optimizarlas, ¿no? Desde varios puntos o aristas, y eso también se estará explicando a detalle, ¿no? Cómo se lleva a cabo e incluso AWS podemos apoyar que esto sea pues digamos, eficiente en términos económicos y también en agilidad o en tiempo. Pero en realidad el principal objetivo de este webinar es que ustedes se puedan ser acreedores de $5,000 para llevar a cabo esto. Es decir, resolver y mejorar tus arquitecturas en la nube de AWS, ya que Itera cuenta con digamos, una certificación o es parte de un programa en Amazon para poder ayudar a los clientes, a usuarios finales como ustedes, que ya cuentan con de trabajo en AWS para poder mejorar estas arquitecturas, ¿no? Entonces, yo al final de este webinar les estaré comentando cómo podemos obtener esos $5,000, que básicamente es lo que queremos apoyarlos digamos, hacer un plan de trabajo y resolver y mejorar esas arquitecturas u optimizarlas, ¿no? Les voy a comentar un poquito de Itera. Itera es una empresa básicamente consultora en temas de tecnologías de la información, cuyo objetivo realmente es también mejorar y llegar a cumplir los objetivos que se establecen en los negocios de nuestros clientes, ¿no? Objetivos de negocio. Entonces, en ese sentido, tenemos ciertas verticales también de negocio donde apoyamos a los clientes. Lo voy a nada más como a mencionar y dar un poquito de detalle en cada una. Dentro de esta gama o verticales de negocio, el primer mensaje que me gustaría dar es que todo está enfocado o digamos, lo que buscamos es que la plataforma digital que apalanque todas estas iniciativas sea a través de la nube de AWS, ¿no? Básicamente nos especializamos en temas como Business Data Driven, que es, digamos, un servicio dedicado a centros de excelencia, a consultoría, digamos, para poder orientar a las empresas a datos, ¿no? Cómo tomar mejores decisiones en cuanto a eso, herramientas y demás. También tenemos una vertical de negocio relacionada al gobierno y Managed Services, que es un poco también el gobierno aunado a cómo mejorar también todos los contratos que ustedes tengan outsourciados de temas de TI, por ejemplo, una fábrica de software tercerizada que tienen contratada y cómo poder hacerla funcionar de mejor manera, ¿no? A nivel contractual, eso es de gobierno o gobernanza con diversas prácticas, lo que es gobierno de TI, lo que es arquitectura empresarial, o establecer una oficina de proyectos, etcétera, ¿no? Al final son recursos que apoyan a que esos proyectos. Managed Services es también una vertical de negocio de Itera donde nos dedicamos básicamente a ofrecer servicios de Smart Call Center, en la cual nosotros ofrecemos este servicio llave en mano. Es decir, lo damos de manera completa e integral, e incluso el cliente, los usuarios finales que tenemos, únicamente pagan por los asientos o los tickets o llamadas generadas en este Smart Call Center. Hay varias características y ventajas en este servicio, pero bueno, el webinar no se trata de eso, entonces también es un servicio que podemos ofrecer, ¿no? Tenemos elementos y temas de seguridad,
Tenemos también la posibilidad de ayudarles con proyectos relacionados con RPA, que es Robotic Process Automation. Somos partners de las dos principales marcas para esto, que una se llama de WePad y otra se llama Automation Anywhere. Y adicional también somos expertos y tenemos la experiencia en varios marcos para la agilidad empresarial, como tipo y también la consultoría para ofrecer transformación digital en el sentido de ayudar a las empresas a cumplir con estas iniciativas donde la palanca o el habilitador, perdón, sea normalmente el uso de la nube, ¿no? Entonces, que es un poco lo que tenemos que aprovechar pues al 100%, ¿no? Y máxime un poco digitales que se encuentran ahora en el mercado. En cuanto a AWS y Tera, les platico un poquito también. Es súper importante conocernos. Somos que ya Amazon. Básicamente somos partners de AWS desde el 2012. Entonces, eso también nos ha generado pues muchos proyectos, digamos, culminados. También nos ha permitido expandir esta experiencia a las diversas oficinas que tenemos. Y es una empresa americana. Y tenemos también, adicional a ello, oficinas en lo que es Colombia, lo que es Perú y lo que es España. Por otro lado, algo que me gusta mucho normalmente es, ¿qué diferencia hay entre un partner y otro de AWS? Esta diferencia normalmente se caracteriza por el nivel de experiencia, el tiempo y las competencias que AWS otorga, que son como las estrellitas a sus partners, ¿no? Dependiendo que van, digamos, generando hacia ustedes, los usuarios finales, ¿no? En ese sentido, esas estrellitas que nos ha podido otorgar AWS a través de este tiempo les voy a resumir las más importantes, porque, digamos, unas son especializadas en lo que son industrias, por ejemplo, toda la parte de public sector, en tanto la rama del sector educativo y la rama específica del sector gobierno, tenemos esas competencias. Esto quiere decir que tenemos proyectos o casos de referencia que hemos trabajado en esos sectores, conocemos bien el tipo de arquitecturas para algunas soluciones dentro de ese sector también, y tenemos esas dos competencias. Adicional a ello, tenemos una súper importante, que son las migraciones, sobre todo las migraciones también masivas. Tenemos la competencia de migración otorgada por AWS para poder apoyar a los clientes a cómo migrar sus cargas de trabajo a la nube, es decir, conociendo la metodología de AWS, las buenas prácticas, las herramientas para poder llevar a cabo esto. Y en la parte de servicios administrados, también tenemos y contamos con una competencia que se llama Managed Service Provider. Esta competencia nos otorga también el poderle darles confianza a nuestros clientes en el sentido de poder operar de manera adecuada su plataforma de AWS y sus arquitecturas en AWS, ¿no? Esto lo llevamos a cabo a través de un servicio que tenemos en Itera, que es una mesa 24/7, que se llama Cloud Operation Center, y son agentes que están atendiendo constantemente los requerimientos e incidentes de nuestros clientes. Tenemos un anexo pues bastante robusto en esto, un alcance en este servicio de operar la plataforma de nuestros clientes, pero bueno, el tema es que contamos también con una competencia avalada por AWS, de que lo hacemos de la mejor manera, de acuerdo a sus buenas prácticas también, ¿no? Otro también importante en lo que podemos ayudarles es que también somos un partner autorizado para entrenar, certificar de manera individual también a las personas dentro del path y el track de conocimiento de la nube de AWS, ¿no? Podemos apoyarles también con eso. Somos partners de VMware, también esto nos ha apoyado mucho en particular con una oferta de mezcla de marcas, en este caso AWS y VMware, en el sentido de, hay una oferta más bien que se llama VMware on AWS, pero bueno, también conocemos muy bien la oferta, por eso somos partners de VMware. Tenemos también algunas competencias, sobre todo también para la parte de
de lo que es normas que nos respaldan para lo que es gestión de servicios y seguridad de la información con algunas ISOs, ¿no? Entonces, básicamente esos son nuestros diferenciadores que pues son bastante importantes, ¿no? Le voy a ceder el micrófono a Francisco. Francisco Huerta forma parte de AWS, él es Partner Solution Architect y pues bueno, yo los estaré viendo o comentando en unos minutitos para comentarles la parte de la oferta de valor de Itera sobre lo que vamos a estar platicando hoy. Muchísimas gracias. Nuevamente, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a Itera por invitarme. Rebe, Paulina, siempre es un gusto platicar con ustedes. Y el día de hoy les vamos a comentar, como bien dijo Rebe, acerca del Well Architected Review. En este caso es una revisión que aplicamos con nuestras mejores prácticas. Efectivamente, como lo comentó Rebe, para los clientes hay un crédito de $5,000 que les va a platicar más adelante Rebeca cómo se aplica. Probablemente se preguntarán cómo funciona, por qué. Es bien interesante este programa. Es un ganar, ganar, ganar para tanto los partners como AWS como para ustedes. Básicamente la premisa es, queremos que ustedes conozcan a Itera, es un excelente partner. Queremos que sus cargas de trabajo estén optimizadas, cumplan con los principios, los 5 pilares del Well Architected Framework. eh, y queremos que ustedes se sientan a gusto con AWS. La idea es básicamente que sus cargas de trabajo funcionen de la mejor manera posible, que ustedes se sientan cómodos y que ustedes conozcan a un partner. En este sentido, lo que les voy a presentar el día de hoy es qué es el Well Architected Framework, qué es la herramienta del Well Architected Framework, cómo funciona y cómo ustedes pueden utilizarla para mejorar sus cargas de trabajo. Sin más, comenzamos. Vamos a platicar un poco acerca de esta lámina. ¿Qué tienen todas estas compañías en común? En principio ustedes las podrían ver y son compañías bastante disimilares. Podrían adivinar tal vez que sus cargas de trabajo están en Amazon Web Services y esto es la parte que tienen en común. Sin embargo, hay algo que va más allá. Estas compañías, cada una tiene actividades diferentes. Por ejemplo, Expedia Group corre su backend dentro de Amazon Web Services, Pinterest y Netflix nacieron y corren completamente dentro, la NFL y Fórmula 1. Corren cargas de trabajo de inteligencia artificial y machine learning. Coca-Cola Company corre su backend de recursos humanos. Epic Games, si ustedes no lo conocen, pregúntenle a sus hijos, ellos seguramente sí. Corre todo el juego de Fortnite. Son decenas de miles de jugadores conectados en tiempo real con una latencia bajísima. McDonald's con sus puntos de venta y el cliente de casa Amazon.com que, bueno, tiene toda su infraestructura corriendo con nosotros. La parte que tienen en común, si se dan cuenta, son cargas de trabajo muy distintas que sin embargo todas funcionan muy bien. La pregunta aquí sería, bueno, ¿y cómo le hicieron? ¿Cómo lograron que sus cargas de trabajo, que son tan distintas unas de otras, inteligencia artificial, puntos de venta, videojuegos, cómo lograron que funcionaran bien si antes no existían este nivel de cargas? Si estamos pensando hace 20 años, un Fortnite probablemente hubiera sido imposible. ¿Cómo lograron correr estas cargas? Esto tiene mucho que ver con un principio, por ejemplo, el de la construcción de aplicaciones. Cuando nosotros construimos software, utilizamos un ciclo de desarrollo de software, el cual lo conocemos bien, que es planeación, análisis, diseño, implementación, pruebas y mantenimiento. La pregunta que nosotros tendríamos que hacernos es, ¿existe algo similar para subir las cargas de trabajo a la nube? Y esta pregunta se resumiría en este enunciado. Si tú ves tu infraestructura, tu aplicación, tu diseño que está en la nube, ¿podrías contestar a la pregunta, ¿tu arquitectura es correcta? Esta es la pregunta que desea contestar el Well Architected Review a través de las herramientas como el Well Architected Tool. Ahora, ¿cómo podríamos pensar que una infraestructura, que una aplicación tiene un buen diseño de arquitectura? En principio podríamos ver 5 características fundamentales que nosotros le llamamos pilares, que son operaciones, es el monitoreo, la seguridad, si protegemos los datos, la confiabilidad, si somos capaces de seguir operando pese a alguna falla o algún incidente, eficiencia en el desempeño, estamos utilizando los recursos que requerimos en el momento que requerimos y, por último,
obviamente, estamos pagando correctamente, no estamos pagando de más ni de menos. ¿Cómo hacemos esto? Es a través de un proceso de revisión, el cual es consistente, se repite siempre y se hace de la misma manera en todas las ocasiones y de las cosas más importantes se aplica a todo el portafolio tecnológico. ¿Por qué? Si nosotros aplicamos esta metodología a todo el portafolio, nos podemos asegurar que estas 5 características se están cumpliendo a través de toda la organización. Yo les puedo dar aquí un ejemplo de alguna compañía que en algún momento estábamos haciendo un análisis de desempeño de su sitio web y la compañía había analizado muy bien su frontend. Nosotros estábamos trabajando con el frontend y una quincena que tenían que operar, hacer un cierre. El frontend funcionó perfectamente, el backend se cayó a las 11:15 de la noche, nadie sabía por qué, hasta que alguien dijo, ¿saben qué? Es que se me olvidó comentarles que hay un backend, está corriendo en otra nube y se me olvidó. Eh, Obviamente, al momento de no aplicar todos estos principios y pilares, tanto a backend como frontend, el portafolio, pueden suceder este tipo de problemas. Eh, el resumen de todo esto es, estas 5 pilares aplicados de la forma que les comento, dan como resultado el AWS Well Architected Framework. Este es la metodología que nosotros utilizamos al interior de Amazon Web Services para poder contestar a la pregunta que habíamos platicado en un inicio. ¿Tu arquitectura o tu aplicación tiene una buena arquitectura, está bien diseñado arquitectónicamente? Y esto es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Pero primero les voy a contar un poco de historia. ¿Cómo surge el Well Architected Framework? Es muy importante ver de dónde surge para entender cuál es su poder, para que ustedes puedan eh, contestar a la famosa pregunta, ¿mi arquitectura está correcta? El Well Architected Framework inicia en 2012, se comienza a trabajar en varios puntos, en 2016 se añade el quinto pilar que es excelencia operativa, 2017 se comienzan a hacer enfoques particulares para ciertas industrias, por ejemplo, la parte financiera. Bueno, en 2019 y 2020 seguimos trabajando con esta metodología. A lo largo de este tiempo, lo que ha sucedido es que empresas como las que vimos en la lámina inicial, Expedia, Fórmula 1 y todas las demás que corren un Well Architected Review sobre Amazon Web Services, aportan conocimientos, aportan mejores prácticas, aportan experiencia. El Well Architected Framework que ustedes ven ahora en 2020 es el resultado de 8 años de recolectar esas experiencias, aprender qué es lo que funciona, determinar áreas de oportunidad y enfocarlo a una revisión integral. Lo que ustedes corren en este momento es el resultado de estos 8 años y en un par de años las experiencias que ustedes hayan tenido van a servirle a las industrias que estén tratando de migrar a la nube. Es un proceso evolutivo, es un proceso que se ha construido a lo largo de años para Amazon Web Services y toda esta experiencia ustedes la tienen básicamente en una herramienta que está dentro de su consola. De esto vamos a platicarles un poco más adelante, cómo funciona la herramienta y cómo ustedes la pueden explotar. Em, Entrando de lleno al framework, vamos a platicar qué es, cómo se aplica, cómo funciona, cuáles son sus principios. La primera pregunta que ustedes pudieran hacerse es ¿por qué? ¿Por qué utilizar el Well Architected Framework? Ya platicamos que es un conjunto de mejores prácticas, pero ¿en qué los beneficiarían de manera puntual? Lo primero, ustedes van a poder construir y desplegar más rápidamente. Todas las preguntas que pudieran tener acerca de cómo desplegar su arquitectura, cómo protegerla, monitorearla, establecer los patrones para alcanzar sus niveles de servicios, son preguntas que muy probablemente ya van a encontrar respuesta dentro de nuestra herramienta, lo cual les va a permitir hacer construcción y desplegar más rápidamente. De la misma forma, ustedes ya van a tener respuestas precisas a preguntas que pudieran tener, lo cual les va a permitir bajar o mitigar sus costos. Les va a dejar entender qué es lo que sigue dentro de su implementación, saber cuáles son los riesgos y entender de qué manera otras compañías similares a la suya han hecho frente a estos retos, más que nada. El tercero es
tomar decisiones informadas. Una característica que vamos a ver a lo largo de esta presentación es que el Well Architected Framework se basa en métricas. Es muy complicado tomar decisiones cuando los resultados son esto va a funcionar más rápido. El Well Architected Framework se enfoca a decir, haz estos cambios, verifica estas métricas y date cuenta cuál es el beneficio. Si nosotros podemos medir los resultados de las actividades que tomamos, podemos tomar decisiones informadas sobre cómo afecta un cambio dentro de nuestra infraestructura, pero no solamente, por ejemplo, a nivel de desempeño, sino a nivel costo, desempeño, monitoreo operativo, excelencia en el desempeño, etcétera. Y por último, hay algo también bastante útil del Well Architected Framework, y es que si ustedes empiezan a leer la documentación del Well Architected Framework y utilizan la herramienta contestando preguntas hipotéticas, van a aprender las mejores prácticas de Amazon Web Services. Este mecanismo para su viaje a través de la nube, como ya platicamos, les va a permitir aprender, este es lo fundamental, aprender de las mejores prácticas de otras industrias, empresas o incluso individuos que han hecho cargas similares a la suya. Les va a permitir medir cuáles son los beneficios o cuál es el cambio que existe por haber aplicado estos ajustes y recomendaciones. ¿Para qué? Para que ustedes puedan mejorar dentro de su arquitectura. Ahora, ¿qué es el Well Architected Framework? Ya lo platicamos un poco, ya vimos cuáles son los pilares. Son 5 pilares: excelencia operativa, optimización de desempeño, optimización de costos, confiabilidad, seguridad. Estos pilares se basan en principios de diseño. Los principios de diseño son aquellos que rigen la manera en la cual nosotros hacemos este análisis. Los principios de diseño pueden ser generales, es decir, que aplican a todos los pilares, o principios de diseño en particular que aplican a cada uno de los pilares en particular. Vamos a platicar un poco más acerca de estos principios de diseño para que les quede un poco más claro de qué manera se hace este análisis. Y cómo se realiza, cómo hacemos un Well Architected Review es muy sencillo. Hacemos muchas preguntas, somos muy preguntones, nos gusta preguntar acerca de cómo está su arquitectura actual y en función a lo que nosotros vamos obteniendo, la herramienta les va a ir dando recomendaciones muy puntuales. De hecho, vamos a ver una recomendación más adelante de la herramienta que se dio en función a un análisis que se hizo para que vean qué tan puntuales son las recomendaciones y qué tan útiles les pueden resultar ser. Ahora, ¿cuáles son específicamente los 5 pilares del Well Architected Framework? Ya los platicamos, vamos a explicarlos ahora un poco más. Tenemos la parte de excelencia operativa. Excelencia operativa contesta la pregunta: ¿estoy monitoreando las cosas que realmente me traen beneficio? Las métricas, los tableros de control de mi arquitectura me están dando los resultados o me están dando la información que yo requiero para asegurar que mi arquitectura está funcionando correctamente. El pilar de seguridad contesta la pregunta: ¿estoy protegiendo los repositorios de información donde tengo información confidencial de manera adecuada? ¿Estoy protegiendo mi infraestructura de acuerdo al procesamiento de datos que estoy realizando y a la información que manejo en cada componente? Confiabilidad se refiere a: mi arquitectura es resiliente, puede soportar una falla, estoy replicándola de manera correcta, necesito un disaster recovery, lo estoy haciendo de manera adecuada a mis necesidades. La eficiencia del desempeño tiene que ver con: la infraestructura que yo aprovisioné no está sobredimensionada o subdimensionada, realmente estoy utilizando lo que yo requiero para operar de manera correcta. Y muy relacionado, la optimización de costos tiene que ver con: estoy gastando lo correcto para la arquitectura que me planteé, las necesidades que me planteé, el SLA que tengo que respetar, los niveles de seguridad que por normatividad o por reglas internas tengo que cubrir. Si se fijan, estos 5 pilares abarcan todos los componentes de la arquitectura que nosotros pudiéramos querer tanto optimizar, monitorear o cuidar. Y hay otro punto también que quisiera hacer notar: los 5 pilares están interrelacionados entre sí. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que dentro de un análisis que nosotros estamos realizando, se nos dice que tenemos que bajar el costo, es decir, aplicar un proceso más agresivo de optimización de costos.
el Well Architected Review, una de las cosas que nos puede decir es, bueno, si tú vas a optimizar costos, por ejemplo, eliminando el tráfico entre zonas o eliminando algunos servidores que están actualmente en alta en alta disponibilidad en zonas de disponibilidad distintas, probablemente nos daremos cuenta que esta actividad va a tener un impacto dentro de la confiabilidad y vamos a poderla medir a través de un decremento de disponibilidad porcentual. De la misma forma, probablemente esta optimización de costos también impacte en la seguridad porque probablemente tengamos que dejar de hacer uso de cierta funcionalidad de seguridad. También podemos estudiar cuáles son los riesgos que vamos a tener a nivel seguridad y si estamos dispuestos a aceptarlos. Y a lo mejor también en esta parte podemos ver que tal vez los tableros de control tengamos que dejar de monitorear de la forma tan granular como lo hacemos y podemos entender que pasaremos, por poner un ejemplo, de monitorear cada minuto a monitorear cada 5 segundos. Esto es un ejemplo muy rápido, pero lo que les quiero dar a entender es que el Well Architected lo que les quiere dar a entender es cómo es el impacto de cada una de las decisiones que nosotros tomamos sobre nuestra arquitectura y si estamos dispuestos a afrontar este tipo de cambios que introducimos al modificar una variable dentro de nuestra arquitectura. Son métricas lo que queremos llegar. No queremos decir, bueno, vas a tener menos seguridad. Queremos decir cuáles son los riesgos que vas a tener. Queremos decir cómo va a cambiar el monitoreo, cómo va a cambiar tu porcentaje de disponibilidad, siempre con una métrica para que la decisión que ustedes tomen siempre sea con la información que requieren para tomarla o decidir, tal vez en este momento no voy a hacer este cambio de nuestra arquitectura. Estos pilares obviamente son la base del Well Architected Framework, por lo tanto me gustaría entrar más a detalle a los principios generales que rigen a todos los pilares y a los principios en particular que tienen que ver con ellos. Vamos a platicar un poco acerca de los principios de diseño generales y los principios de diseño aplicables a cada uno de los pilares. Creo que como lo vamos a platicar les va a quedar muy claro cuáles son las implicaciones. Los diseños generales que tenemos que aplican a todos los pilares, el primero y más importante es el Well Architected Framework está enfocado a dejar de adivinar capacidades. No, en el tema de la nube, como ustedes saben, es completamente elástica. Nosotros podemos aprovisionar y desaprovisionar con un clic y hacer únicamente pagos por uso. Al momento de nosotros dejar de adivinar la capacidad y saber exactamente los requerimientos, vamos a eliminar muchos problemas y muchas situaciones de desconocimiento, por ejemplo, en la parte de optimización de costos y de desempeño. De la misma forma, nosotros vamos a poder saber exactamente cuáles son las capacidades que necesitamos para empezar a probar a la escala 1 a 1, es decir, a nuestra escala de producción. Una de las ventajas principales que tiene la nube es crear ambientes y deshacerlos prácticamente en cuestión de minutos. Si tenemos ese beneficio, ¿por qué no empezamos a probar realmente nuestras aplicaciones con las características del mundo real? Es decir, la carga que va a recibir en un momento operativo nuestra aplicación, el número de usuarios para entender cómo va a reaccionar. El tercer principio es automatizar para hacer la experimentación más sencilla. ¿A qué nos referimos? Utilizar infraestructura como código. Al momento que nosotros hacemos uso de estas herramientas, podemos replicar nuestros ambientes de producción en QA, en desarrollo, de manera muy sencilla y con las mismas características. Si nosotros podemos hacer esto en QA y en desarrollo, podemos hacer cambios pequeños cada vez que podemos empezar a documentar, por ejemplo, cambiar una instancia tal vez que está optimizada en cómputo por una instancia con un acelerador gráfico para ver cuál es la diferencia en inferencia en Machine Learning y empezar a documentar estos pequeños cambios. Cuando sepamos realmente que las métricas nos respaldan que un cambio impacta positivamente en los pilares del Well Architected Framework que nos interesa, en ese momento tenemos la infraestructura como código y el mismo código que utilizamos para desplegar en QA y en desarrollo, podemos redesplegar en producción sabiendo que no existirá ningún cambio en nuestros ambientes. Es una gran ventaja. Es altamente recomendable utilizar infraestructura como código por esta razón. Lo que acabamos de platicar obviamente tiene mucho que ver con que las métricas son lo que dirige nuestro desarrollo. Nosotros tenemos que poner las métricas al frente de todo lo que hacemos para entender cuál es el impacto. Por lo tanto, nuestras arquitecturas deben de ser
orientadas y manejadas con los datos y las métricas que nosotros obtenemos. Y por último, es mejorar a través de los game days. ¿A qué nos referimos con un game day? Un game day es un día de juego en el cual nosotros, como tenemos nuestra infraestructura como código, podemos levantar un ambiente de pruebas y tal vez empezar a meter un poco de caos. ¿A qué nos referimos con el caos? Cerrar puertos, tirar bases de datos, simular un ataque de DDoS, empezar a generar un poco de caos para entender cómo reacciona nuestra arquitectura ante este tipo de situaciones, enseñarle a la gente que está operando la arquitectura cuáles son los indicios de que está ocurriendo algún problema y cómo deben reaccionar. Los game days son fundamentales para poder mejorar el tiempo de respuesta y la capacidad de respuesta de la gente que está operando nuestra infraestructura ante este tipo de eventualidades. Vamos a platicar ahora acerca de las características de cada pilar en particular y comenzamos con la excelencia operativa. Ya hemos comentado varios de estos puntos anteriormente. Utiliza infraestructura como código. Es mucho más sencillo replicar nuestras arquitecturas si las hicimos como código desde un inicio, y si las tenemos como código, las podemos meter en un repositorio como si fuera software. Y este repositorio, con este código, lo podemos hacer anotaciones y podemos ir explicando por qué hicimos los cambios en la arquitectura que tuvimos. De esta forma, dándole a entender a cualquier persona que tenga acceso a este repositorio por qué la arquitectura tiene las características que tiene para evitar alguna modificación subsecuente. Los cambios pequeños son vitales. Es muy importante que los cambios que hagamos sean pequeños, midamos el impacto del cambio y lo dejemos porque nos trajo buenos resultados o lo eliminemos porque no trajo los resultados esperados. Este proceso nos permite refinar nuestras operaciones continuamente y conocer nuestra arquitectura de la mejor manera posible. El aprender de los fallos operativos nuevamente es anotar nuestra infraestructura como código, aprender de los game days y siempre estar consciente de qué es lo que sucedió en algún problema operativo para que no nos vuelva a suceder en un futuro. Los principios de seguridad son implementar los fundamentos de identidad de la forma más adecuada posible. El principio de menor acceso es el que aplica aquí. Si no requieres un acceso en particular, no le des acceso. Otro punto muy importante, las personas no deben tener acceso a los datos. Las aplicaciones deben tener acceso a los datos. Las personas deben tener acceso a todas aquellas herramientas que les permiten modificar la infraestructura. Pero si una persona tiene acceso a un dato o puede descargar los datos, puede ser un problema de seguridad. En AWS tenemos controles de seguridad para todas las capas, desde la instancia con su firewall interno, los grupos de seguridad, los access control lists que están en nuestra red, los componentes de seguridad en S3. La idea aquí es todos los componentes de seguridad, aunque parezcan redundantes, no lo son, protegen diferentes capas. Usemos todos los componentes de seguridad que existen. Por esta razón es necesario, aunque esté protegida nuestra información, encriptar los datos en tráfico, encriptar los datos en reposo para asegurarnos que no pueda haber ningún tipo de intromisión y que los datos, aunque alguien tenga acceso a ellos, no puede utilizarlos por el tema de la encripción. Y prepararse para cualquier tipo de evento de seguridad. Aquí algo que nos ha servido bastante es utilizar los game days para meter ruido, para meter caos en el tema de seguridad y permitir que la gente entienda qué es lo que suceda cuando hay un evento de seguridad y cuáles pueden ser las consecuencias. El tema de confiabilidad es probar los procedimientos de recuperación. No es no caer en una situación, por ejemplo, que tengamos el respaldo de Schrödinger, que no sabemos si existe o no existe hasta el momento en que destapamos la caja y vemos que necesitamos el respaldo. La nube nos permite nuevamente desplegar nuestros ambientes en QA y en producción por medio de código. Utilicemos esto y probemos nuestros respaldos. No solamente los tengamos disponibles, sino sepamos que esos respaldos están disponibles y que funcionan. Evitar el fenómeno del respaldo de Schrödinger. Automáticamente recuperarse de fallos. Tenemos múltiples servicios y herramientas que nos permiten detectar un fallo y recuperar. Por ejemplo, los autoscaling groups, que nos permiten a través de pruebas de salud verificar si hay alguna instancia que está con problemas, recuperarla automáticamente. No es suficiente con notificar a una persona que hay un problema. La idea es recuperar la aplicación y entonces informar a la persona que hubo un problema para que tome nota y en caso de que sea necesario encuentre la causa raíz.
Escalar horizontalmente en lugar de verticalmente nos añade bastante resiliencia, nos quita puntos de falla únicos y es una mejor práctica. El dejar de adivinar la capacidad, ya lo platicamos, es un principio general. Al dejar de adivinar la capacidad, podemos optimizar la confiabilidad y todos los cambios que se realicen nuevamente a través de infraestructura como código, permitir que puedan ser replicables fácilmente y probar esta infraestructura como código en desarrollo y en QA las veces que sea necesario. En el tema de eficiencia de desempeño, el democratizar las tecnologías avanzadas, esta frase es un poquito rebuscada, más bien yo diría, utilicemos los servicios administrados de Amazon Web Services. Si tenemos el servicio de reconocimiento facial, los servicios de transcripción, de traducción, comencemos a utilizarlos. Esto va a optimizar el desempeño porque nos vamos a quitar cargas no diferenciadas de levantar, por ejemplo, una instancia EC2 e instalar una aplicación que probablemente haga lo mismo que tengamos ya desarrollado en Amazon Web Services, y evitamos también toda la parte de mantenimiento de estos servidores. Utilizar arquitecturas serverless, esta parte viene muy enfocada con la simpatía mecánica. ¿A qué nos referimos? Hay cargas de trabajo que funcionan mejor con arquitectura serverless, son aquellas que tienen un comportamiento no necesariamente lineal, que no podamos determinar de manera previa, que tenga muchos picos operativos, que de repente no sepamos exactamente cuál va a ser la carga que tengamos en un momento dado. Hay cargas que funcionan bastante bien con servidores, aquellas que conocemos de antemano cómo son, tienen un comportamiento bastante conocido y predecible, funcionan mejor con arquitecturas de servidores. Utilicemos esa parte de la simpatía mecánica para entender cuáles cargas son mejores operar con serverless, cuáles cargas pudieran requerir más una arquitectura de servidores. Y nuevamente, dado que tenemos la arquitectura como código, experimentemos más a menudo. Levantemos, levantemos áreas de QA, levantemos áreas de desarrollo. Si queríamos cambiar ese portal web porque queremos ver si tal vez un UI más atractivo trae más usuarios, levantemos un ambiente alterno, mandemos su tráfico a través de nuestros DNS, hagamos pruebas A/B. Si no funcionan las pruebas, deshagamos la arquitectura, pagaremos solamente por lo que se utilizan, pero aprenderemos bastante y traeremos innovación a nuestro negocio, que sería bastante complicado o imposible hacerlo on-prem. Y por último, los principios de optimización de costos. Siempre midamos la eficiencia, adoptemos un modelo de consumo en el cual, si tenemos unidades organizacionales, dejémosle ver a las unidades organizacionales cuál ha sido su consumo, hagámosles entender de qué manera puedan ahorrar, hagámoslas conscientes de cuáles son sus gastos para que ellos también nos apoyen a ahorrar recursos dentro de la nube. Analizar, atribuir cuáles son los gastos, indicar cuáles son los servicios más usados, indicar qué servicios administrados de Amazon Web Services pudiéramos usar para bajar costos y dejar de gastar dinero en operaciones de centros de datos si es posible, tratar de transferir todo ese costo a la nube, toda esa parte operativa a nosotros. A continuación, les traigo un ejemplo de cómo se ve una pregunta y una respuesta aplicada a un pilar en particular del eh, Well Architected Framework. Esta pregunta en particular es del pilar de confiabilidad. Nos estaba diciendo que si nuestras cargas, bueno, el resultado de esta pregunta fue que las cargas requerían una necesidad de alta disponibilidad con un bajo tiempo de recuperación en caso de desastres, y las recomendaciones muy puntuales, como podemos ver, son: aplique el monitoreo, despliega en múltiples zonas de disponibilidad, ten bajas dependencias, utiliza sistemas de mensajería para eliminar las dependencias, implementa una degradación paulatina, cura tus capas de manera automática. Sin embargo, lo que me gustaría hacerles el comentario es: nosotros estamos diciendo en todo momento cuáles son los servicios que ustedes deben usar para cumplir con con las condiciones de esa pregunta. La idea detrás del Well Architected Framework no es lanzar comentarios al aire, es decirles cómo resolver esta situación que nosotros estamos detectando, que les llamamos un high risk issue. Es un evento de alto riesgo.
Nosotros siempre les vamos a decir cómo resolverlos y no les vamos a decir al aire, tal vez, por decirlo de alguna manera, solamente resuélvelo. Les vamos a decir, utiliza estos servicios para resolver esta situación que estás teniendo y les vamos a dar un poco una guía prescriptiva. De esto se trata lo siguiente que querías platicarles, que es cómo se aplica el Well Architected. La idea detrás del Well Architected, la intención de la revisión que nosotros hacemos es, primero, trabajar juntos para mejorar. Un punto bien importante es cuando la gente ve las preguntas del Well Architected, lo primero que piensan es que es una auditoría. No es una auditoría en absoluto, no se están buscando culpables, no se quiere determinar si una persona hizo bien o mal las cosas. Un Well Architected Review se aplica sobre una carga productiva, una carga que está funcionando, nosotros así lo entendemos, y la idea es trabajar en conjunto, tanto Amazon Web Services a través de la herramienta, como el partner, como ustedes, para mejorar la carga de trabajo que ustedes ya tienen en producción. Es, son consejos pragmáticos y probados, como pudimos ver, no vamos a decir mejora tu desempeño o incrementa tu capacidad de cómputo, vamos a decir utiliza estos servicios de esta manera para lograr este resultado, lo cual nuevamente, y es muy importante, ustedes van a poder medir a través de métricas que el resultado que se está dando del Well Architected Review les va a traer un beneficio. Y otro comentario. No es una prueba que se realice una sola vez y esto sí me gustaría platicarles por qué. Sus arquitecturas, sus aplicaciones, nosotros consideramos que están vivas, es decir, pueden tener un proceso de continuous integration y continuous development en el cual ustedes estén haciendo cambios continuamente. Por otro lado, Amazon Web Services está liberando múltiples servicios todo el tiempo. En 2019 liberamos más de 1900 características para nuestros servicios. Estamos viviendo en un entorno cambiante tanto de sus aplicaciones como de Amazon Web Services. El Well Architected Review toma en cuenta esto, se aplica una vez y si ustedes quieren un proceso de mejora continua, no existe ningún problema en que su aplicación continuamente esté mejorando con las últimas características y servicios que nosotros proponemos. ¿Cómo se hace la revisión? Aquí entra el partner, que en este caso es Itera, el cual nos apoya con la revisión. Ustedes ponen un equipo técnico y un equipo de negocios para estar trabajando en conjunto con nuestra herramienta que se llama el Well Architected Tool. Cuando se hace este tipo de actividad es cuando ustedes se determina a través de un assessment el 25% de los issues más riesgosos que existen dentro de su arquitectura. En conjunto con el partner determina cuáles son los más importantes que ustedes quieren resolver, se reúne un conjunto de 25% y en ese momento Amazon Web Services genera la línea de crédito de $5,000 por haber hecho esta revisión. Esto les va a platicar un poco más adelante, Rebeca, cómo funciona dentro de Itera el proceso. ¿Cuáles son los casos de uso en los cuales nosotros les recomendamos aplicar el Well Architected Review? El primero es cuando ustedes dentro de sus cargas de trabajo quieren aprender las mejores prácticas para la nube, de qué manera optimizar costos, desempeño, seguridad, confiabilidad y excelencia operativa. El segundo es cuando ustedes tienen un requerimiento de gobernanza tecnológica que quieren que sus desarrollos, sus arquitecturas estén regidas por la metodología de mejores prácticas de Amazon Web Services. Y por último, para gestionar el portafolio completo de sus aplicaciones para asegurarse, como en el ejemplo que les puse de, del cliente que hizo la optimización de su frontend y se le olvidó el backend, para asegurarse que todo su portafolio está optimizado y que en ningún momento van a tener un punto débil dentro de su cadena. Por último, nosotros queremos que ustedes aprendan del Well Architected Review, queremos que ustedes se sientan cómodos con esta revisión, que entiendan todo lo que se les va a revisar. Aquí nosotros tenemos un recurso que como primer paso les sugeriríamos revisaran en caso de que quisieran entrar a detalle a cualquiera de nuestros principios de diseño, a cualquiera de nuestros pilares. La página es wa.aws.amazon.com. Aquí van a poder encontrar toda la información referente a nuestro Well Architected Framework. También si ustedes tienen ya una cuenta de Amazon Web Services, dentro de la consola pueden buscar el Well Architected Tool. Esta herramienta, ustedes pueden empezar a simular cargas hipotéticas, empezar a contestar las preguntas que se les hace y ver cuáles son las recomendaciones que nosotros hacemos.
Pues bien, Rebeca, de mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Voy a estar aquí para contestar cualquier pregunta que tengan. Rebe, te cedo la palabra. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Nuevamente, gracias a todos. Me gustaría terminar este tema del Weller en un siguientes pasos, en un cómo lo hacemos, cómo les podemos ayudar. Básicamente les platico y les explico el qué conlleva y cómo podemos apoyarles, digamos, también lo más pronto posible. Nosotros, digamos que aunado a estar inmersos en este programa del Well Architected Partner Program, eh, y ubicando que, complementando también el mensaje que dio Javier en cuanto a los pilares, pues entendiendo esa parte, ITERA tiene el conocimiento de este ABC y de los pilares que conlleva hacer este tipo de revisiones. Básicamente el proceso conlleva dos, digamos, etapas principales. Una es la de revisión y la de o diagnóstico, a través de las herramientas y este ABC, y también la parte de remediaciones, es decir, literal también como cuando vamos al médico te diagnostican algo y también te dan la solución para ello, ¿no? Entonces, básicamente el resultado de ese Well Architected es poder ofrecerles, digamos, ese diagnóstico más las remediaciones y sugerencias para llegar obviamente al estado requerido por ustedes, ¿no? En cuanto a esos pilares. Entonces, entendiendo esta parte, en cuanto a la oferta de valor y que hacemos mucho énfasis, y a mí me gustaría hacer mucho énfasis, es cómo aprovechar los fondos que estamos comentamos al inicio $5,000, ¿no? Digamos que aquí lo importante de esto es que podemos hacer uso de estos $5,000 para llevar a cabo estas etapas, es decir, la revisión y la remediación, ¿no? ¿Por qué hablamos de que podemos ocuparlos? Porque todo esto conlleva, dependiendo en la revisión o ese diagnóstico, también depende de las remediaciones. Esto implica normalmente un poco de consultoría, a veces implementación de servicios de AWS, que a veces eso puede repercutir tanto en tiempo como en costos para ustedes. Entonces, lo que queremos hacer es que a través de un fondo de $5,000 con algunos requisitos que hay que llevar a cabo, podemos ejecutar y resolver todas las remediaciones, perdón, y las necesidades para llevar a cabo esto, ¿no? Entonces, digamos, podemos hacer uso de esos $5,000 para ayudarles a resolver sus arquitecturas. Vamos a pensar en el negocio de ustedes, quizás uno de los principales puntos ahorita es optimizar costos. Entonces, digamos, el ejemplo para esto es que podemos darles a ustedes $5,000, de los cuales esto puede ayudarles e incluso a que el consumo de la nube que hacen ahorita pueda reducirse. Esto depende de muchas cosas, pero digamos obtienen doble beneficio, ¿no? Es decir, resolver esto lo tenemos ya, digamos, fondeado con los $5,000. ¿Cuáles son los requisitos para llevar a cabo esta oferta? O este trabajo por parte de ITERA, de menos tenemos que resolver el 25% de las remediaciones para obtener estos fondos. Hay que generar un plan de trabajo. Obviamente ITERA les ayuda a generar todo este tipo de documentación. Hay que llegar a acordar qué es lo que se va a llevar a cabo para cada una de estas actividades en ese plan de trabajo. Y adicional a ello también el AWS Funding, o sea, los fondos aplican también, un tema interesante es que aplican por carga de trabajo. Entonces, básicamente esos son los requisitos y digamos que para ir finalizando, nosotros pues contamos con mucha experiencia, les hablaba del tiempo que tenemos ya siendo partners de AWS. Tenemos clientes de todo tipo de industria, hemos hecho Well Architects con muchos clientes ya, conocemos muy bien este framework y pues básicamente lo que les diría es, si ustedes están interesados en esta oferta de valor, aprovechar estos $5,000 para empezar a resolver y mejorar sus cargas en AWS, pues no duden en contactarnos. Pueden hacerlo a través de los datos que ven ahorita. Les repito, mi nombre es Rebeca Basurto, soy gerente de ventas. Pero bueno, también se puede hacer a través de contactar a Paulina o directamente en este webinar. Y pues básicamente eso sería todo. Les agradecemos infinitamente estar con nosotros. Si tienen alguna duda, como creo que ya también se va a terminar el tiempo para el webinar, pero si tienen alguna duda, digamos, ahora sí que
Estamos para servirles, háganos llegar sus comentarios, sus dudas a través de mi correo, del correo de la empresa. Y pues listo, eso sería todo. Que tengan un excelente día y nos vemos. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos por su asistencia. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos las pueden hacer llegar en estos momentos, o igual, si gustan, puede ser un poquito más personalizado, nos la pueden mandar al correo para que les podamos apoyar con estos temas. De antemano les agradecemos a nuestros expositores, Rebeca y Javier, por el tiempo que nos otorgaron. Y pues bueno, les deseamos a todos que tengan un excelente día y que gocen de excelente salud, al igual que sus familias.